Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a más un Vas a Creer. Hoy, como siempre, tenemos testimonios, tenemos fotos, voy a hablar sobre el poder de lo alto para usted vencer situaciones difíciles en el área de las finanzas. Voy a hablar sobre la familia en particular, sobre divorcio y podemos o no podemos casarnos de nuevo. Hoy vamos también a tener preguntas y respuestas y todo el resto que Dios quisiere. Este es un programa de fe para crear fe en su corazón, para que usted pueda vencer este mundo, porque estamos en el mundo triclicante. Tenemos aquí el WhatsApp. ¿Qué es lo que dice el WhatsApp? ¿Para qué sirve el WhatsApp, Crystal? El WhatsApp sirve para hacer su pedido de oración. Puede hacer preguntas, puede mandar una foto y bueno, puede hacer preguntas, puede hacer pedidos de oración y mucha gente está usando el WhatsApp para pedir consulta pastoral, para marcar un encuentro con obispo pastor, para ser ayudado, para ser acompañado y por tanto puede hacer eso desde ya. Y vamos a comenzar con una música que me gusta mucho y dice: somos la generación de aquellos que vinimos a traumar al diablo. Es eso, vamos. Somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Essa ansiedade de libertação e de viver em paz. O amor de Deus pelo homem fez Jesus fazer o que tu não eras capaz. Nesta corrida contra o tempo, vais acabar na confusão. Estás a tempo de escolher, é Deus quem te quer oferecer a vida e a ressurreição. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Muito bem, aqui estou eu. Muy bien, aquí estoy yo en el call center de Maná con estos jóvenes lindas. Esta es más alta que yo, tanto que debería ser así. ¿Tú eres la jefe de esa cosa? Sí. Sí, ayuda a coordinar el SOS. ¿Y qué es esto? Entonces nosotros aquí recibimos los pedidos de oración, testimonios, las llamadas de las personas. También las personas se comunican con nosotros a través del chat, del WhatsApp, varias formas, donde todas las formas estamos recibiendo los pedidos de las personas, informaciones y pasando también para el apóstol, las fotografías, preguntas, todo lo que pasa durante el recorrer del programa de Vas a Creer y de labor y adoración. Sí, señora. Entonces ya se quedan sabiendo que esto es solo una muestra. Tenemos muchos que también estamos Tenemos programas en directo en este momento
en otros idiomas. ¿Cuáles son los otros idiomas? ¿Sabes? Francés, español, ruso, eslovaco, inglés. Y por tanto tenemos otro departamento donde están los jóvenes también haciendo estas cosas. Entonces no se olviden, ustedes pueden mandar su pedido de oración, puede hacer pedidos, preguntas fáciles. Y vamos a ver, ¿cómo se llama esta chica? Me llamo Marisa. ¿Y qué es lo que tú haces? Estoy en el WhatsApp respondiendo los mensajes que envían. ¿Y ya tuviste alguna hora? Sí. ¿Ah, sí? Entonces ya voy a ver. Y esta aquí. Soy Rosana, de Namibia, sí. Sí, señora. Y esta, Caterina. Caterina. Ok. Vamos entonces ahora a pasar para el otro lado del estudio para oír los primeros testimonios y mi esposa va a acompañarlos. Hasta luego. Entonces, mi nombre es Isaac y hago parte del equipo de Cancerten. Entonces, calma. Vamos ahora a oír un testimonio. Vamos. Hola, mi nombre es Isaac y colaboro con el equipo del call center. Una hermana nos mandó un mensaje agradeciendo mucho y diciendo que Dios hace milagros, puesto en visto, teniendo los milagros y cumpliéndose en su vida. Agradece al apóstol por los enseñamientos que cambiaron su vida, porque Dios hace transferencias de riquezas. Entonces, esto es muy bueno de oír y se ve que está hablando de las verdades de los enseñamientos que cambiaron su vida. Porque Dios hace transferencia de riquezas. ¿Y por qué Dios hace esta transferencia de riquezas? Porque esta hermana, ella de certeza, oyó la palabra y practicó y colocó en práctica y Dios hizo su parte. Y por eso ella tuvo transferencias en su vida. Y bueno, y ahora quiero mostrar más misioneros. Muestra aquí. Toda gente linda. Esta chica aquí, que es gemela de la otra, de esta aquí. Y esta aquí es Evelyn. Mire para así. Presta atención que ella ya está casada. Esta aquí, que tenía una cuerda en el cuello cuando nació y Dios la libró. Y esta que es Ruth. Bueno, y tenemos más testimonios, Ruth. Vamos a oír. Buenas noches. Me llamo Josué y hago parte del equipo del call center del programa Basta Creer. Una hermana nos cuenta que en la pandemia comenzó a sentir muchas torturas y fue a las urgencias y le diagnosticaron diabetes. Y así ella llamó para su pastora, donde le aconsejó a leer el libro Sanidad Divina. Y antes de ir al programa Basta Creer y no hablar de eso con nadie. Ella dijo que hizo todo a rigor, pero continuaba con los síntomas. Y cuando la iglesia reabrió, fue a la reunión para alabar a Dios por su sanidad, porque iba con el propósito de recibir. Y fue exactamente eso que sucedió. Ella volvió a hacer los análisis y los valores volvió a la normalidad. Miro para este testimonio y vemos que ella tuvo este problema, fue a las urgencias y se quedó diabetes. Y una cosa muy buena, ella llamó a la pastora. ¿Qué hago ahora? Fue a hablar con los amigos. Ella fue a hablar a la pastora porque quería saber la solución. Entonces la pastora le dio algunos consejos muy importantes. El primero, leer el libro de Sanidad Divina. Es el libro de Sanidad Divina que habla cómo nosotros recibimos nuestra sanidad. Y también está la palabra de Dios que va a llenar, entrar en nuestro corazón y que va a crear la fe para que podamos recibir. También para asistir al programa Basta Creer, que es este programa que usted está asistiendo ahora, donde enseñamos, hablamos sobre fe, donde hablamos ese tipo de testimonio y la persona va oyendo eso, todo el tiempo va a oír la palabra y va a tener cada vez más y más fe. Y el último consejo que ella dio, no hablar de eso con nadie. También es muy importante, porque imagine que ella iba a comenzar a hablar con otras personas, con los amigos y familiares, probablemente iba a decir, ay, pobrecito, se quedó con este diabetes y ahora ¿cómo va a ser? Ella no habló con nadie, entonces también no tuvo a nadie a hablar en negativo para su vida. Ella dijo que hizo todo cierto, pero continuaba con los síntomas.
porque también es una de las cosas que enseñamos en el libro de Sanidad Divina, que no todas las cosas son instantáneas. Hay sanidades instantáneas y hay sanidades progresivas. Y esa, como vemos, fue una sanidad progresiva, porque ella continuaba con los síntomas. Y cuando la iglesia abrió, ella fue a la iglesia, fue a la reunión, ¿y qué es lo que ella hizo? Ella fue para recibir su sanidad y comenzó a alabar y comenzó a alabar a Dios por la sanidad. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que Dios hizo su parte. Ella recibió su sanidad y los síntomas desaparecieron y ella volvió a hacer los análisis y todo dio cierto y se quedó completamente sana. Este es un testimonio que creo que es maravilloso porque es progresivo y ella tuvo que hacer muchas cosas. Ella no desistió, ella tuvo que alabar a Dios y ella se quedó firme. Entonces, por eso ella tuvo lo sobrenatural de Dios en su vida. Y Dios también quiere hacer la misma cosa para sí. Y ahora vamos para ahí. Y aquí estamos nosotros de nuevo con el team. ¿Cómo se llama el team? Call Center. Estoy viendo a aquella joven que está recibiendo una llamada. Esta acabó de recibir una llamada muy interesante. Ya voy a orar por esta persona. Este también está respondiendo y recibiendo testimonios. Y usted envía también testimonios. Y ahora vamos para mi esposa para oír más testimonios que ellos grabaron ayer. Vamos. Entonces tenemos más testimonios y vamos a oír el próximo testimonio que tiene que ver con el área financiera. Vamos a oír. Yo me llamo Larisa y yo colaboro en el call center del programa Vas a Creer. Una hermana nos mandó un mensaje contando que trabaja en una concesionaria de viaturas y en plena crisis mundial ya vendió 10 viaturas ese mes. Y dijo que solo puede ser Jesús, porque no estamos ni en la mitad del mes. Agradecen mucho a Dios por estar supliendo todas sus necesidades. Es muy bonito oír este testimonio. Y esa hermana que ella mandó este mensaje, ella está grata a Dios y ella está viendo que Dios está presente donde ella trabaja, porque eso no es normal lo que está sucediendo. Y ella podía decir coincidencia, pero ella vio y está operando. En esta crisis, ella vendió 10 viaturas en este mes y normalmente ni es a la mitad del mes todavía. Y ella vio la mano de Dios y ella no dijo apenas esto es bueno, no. Ella reconoce y dio este testimonio, mandó este testimonio para agradecer a Dios. Y sabe, es tan importante que nosotros agradezcamos a Dios por todo lo que Él hace en nuestra vida y que reconozcamos cuando Él hace alguna cosa, que no apenas pensemos, esto es normal y eso sucede conmigo. No, es Dios que está presente en su vida. Y muchas gracias por ese testimonio. Soy yo. ¿O no vamos? No vamos. Entonces nos quedamos por aquí. Bueno, ya que quedamos acá y vamos a oír más un testimonio que tiene que ver con el área financiera. Vamos a oír. Yo tengo un coche y él está dañado y yo me llamé para un mecánico. Él vino al coche y después me llamó diciendo que era de correcto de televisión. Y después de la pandemia, y no tenía cómo conseguir arreglar el coche. Y cuando vimos la noticia que las iglesias ya estaban abriendo y comencé a pensar un poco ya del coche y me quedé así, tengo que conseguir dinero para pagar al mecánico, para que me consigan el Y hace 2 semanas estaba asistiendo al Basta Creer y el apóstol estaba ministrando en el área financiera. En este día, él decía que Dios tenía un milagro para que estiremos nuestra fe, que era para que nosotros no miremos para los problemas ni para las circunstancias, pero sí para Jesús. Y que coloquemos nuestra mano en la pantalla. Yo coloqué mi mano en la pantalla y para recibir nuestro milagro. Yo recibí mi milagro, coloqué mi mano en la pantalla y recibí mi milagro. El lunes fui a trabajar. Estaba mi patrona y mi patrona no estaba. Después llegó y estábamos conversando y me preguntó, ¿y el coche? Mi coche. Bueno, está en el mecánico, pero está precisando de una correa de distribución nueva. Y ella así, eso es un valor, pero yo voy a comenzar con el mecánico.
yo voy a llamar al mecánico y me pregunta cuánto es, que yo le pago. Y yo me quedé 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 después. Cayó la ficha y yo me agradecí mucho. Y después agradecí también a Dios porque Dios se usó de mi patrona. Y todo eso para decir que yo creí y recibí mi milagro y siempre fui fiel en mis diezmos y en mis ofrendas, en mi grupo familiar, siempre sembré, solo tengo que glorificar su santo nombre. Entonces aquí vemos a esta hermana que tuvo ese problema con el coche y cuando ella estaba asistiendo al programa, también ya es bueno porque ella estaba asistiendo al programa para oír la palabra de Dios, para recibir la unción de Dios. Entonces en el momento que mi marido dijo, coloca la mano en la pantalla para recibir esta unción para cosas naturales, sobrenaturales, el milagro de Dios, ella colocó allí la mano para recibir. Ella colocó con fe, sabiendo que Dios iba a hacer alguna cosa en la vida de ella. Entonces fue eso que sucedió. Y eso creyó y tenía esta fe porque estaba oyendo la palabra de Dios. Y también como ella dijo, ella es una hermana que es fiel en los diezmos, en las ofrendas. Ella es un practicante de la palabra de Dios. Ella no es una hermana que apenas está oyendo y sabe muchas cosas. Ella oye y ella practica. Entonces cuando ella puso la mano en la pantalla, ella recibió la unción de Dios. Entonces vemos después el testimonio cuando comenzó a trabajar. Así el coche no estaba arreglado y el patrón le dijo, todavía no está, ¿cuánto cuesta? Y después cuando dijo, yo voy a pagar eso, no te preocupes. Ella hasta dijo, demoró un tiempo hasta que entendió qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba diciendo. Era Dios quien estaba usándose del patrón para bendecirla, porque ella es una persona que practica la palabra de Dios y entonces cuando hacemos nuestra parte, Dios también es fiel. Y Él nos bendice y Él usa de personas, circunstancias como Él quiere. Y en ese caso usó el patrón para arreglar el coche. Y gloria a Dios y muchas gracias por este testimonio. Y vamos ahora para allí, la sala de SOS. Aquí estoy yo con Marisa y con el resto del equipo. Y ella nos va a leer, toma allí, donde uno de los testimonios que ella acabó de recibir. Hace poquito estaba en el teléfono con Teresa. Está aquí un testimonio que dice así, buenas noches apóstol y obispa, voy a dar un testimonio de sanidad divina. Mi sobrino esta semana tuvo un accidente de moto y estuvo inconsciente durante algunos minutos. Fue para el hospital y le hicieron varios exámenes en el cual fue diagnosticado hematoma grave en la cabeza con la posibilidad de todavía de ser operado. De ahí se quedó hospitalizado y en esa misma noche yo oré a Dios para que el cuerpo se quede sano y restaurado. Al otro día de mañana recibí la noticia de que él había hecho nuevos exámenes y que el hematoma había sido desaparecido. Toda honra y gloria solo a Jesús. Es bonito ese testimonio, ¿verdad? Entonces yo sé que cada vez hay más personas con testimonios. Envíe sus testimonios para que sepamos y bendecir a los otros. Estoy viendo que esa persona, ¿cómo ella se llama? Patricia. Es una persona de fe porque ella propio oró y Dios responde. No me responde solo a mí, a usted también. Y ahora vamos a pedir a Curiacos para tocar más un himno de fe para alegrar nuestro corazón. Quem me viu e quem me vê, como eu era e como eu sou, grande transformação Deus operou em mim. Os meus amigos chamam-me fanático, mas eu não me importo, eu sei bem quem me salvou. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou. És tu, Jesus. Tenho um grande amigo que está comigo em todo o meu viver. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu,
tu, Jesus. Não há outro caminho para a salvação. Jesus é o Senhor, é solução. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E a vida eterna, e a vida eterna, e a vida eterna está No meu coração. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, sim, és tu, Jesus. 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 Quem me salvou? És tu, Jesus. Gostaste? ¿Te gustó de ver? Me gustó. ¿Te gustó? Me gusta de ver. Yo no estaba haciendo nada, pero me gustó ver. De certeza, los hermanos en casa, ellos oyeron. Pero bueno, eso es muy gracioso y muy bueno. Sé que hay mucha gente de nuestro obispo de Mozambique, estaba diciendo mucha gente de Mozambique que está conectado, hace preguntas, hacen consulta y de certeza que en otros países también. Nosotros de certeza estamos en muchos más países fuera que son normales. Últimamente hemos visto que hay personas, es decir, tenemos una hermana en Italia, ahora también tenemos personas conectadas de Cuba, Irlanda, Austria. Entonces eso ahí. Entonces vamos a ver fotografías, vamos a ver fotos. Vamos a ver fotos. Tenemos aquí a Soraya y a María. Ah, deberías decir, esto es en Londres. ¿No es ese que se casó? María, sí. María se casó con Coelho. Pues sí, ella casó el Coelho y ella ganó. Y aquí creo que son algunas fotos de acción social, Iglesia de Pontal Regional Ribeirão Preto. Mire qué bonito. También está aquí estas fotos y estas también. Después tenemos más una foto y es todo de Pontal, que ellos hicieron hoy. Y más, aquí, Raquel Simón mandó eso, cada vez más enamorado de Jesús. Buenas noches. Está viendo con la Biblia abierta. Los libros. Ayer también tenía alguien que puso las notas que estaba. Eso también es muy bueno. Esto es una foto poco antigua. Rosiana. Buenas tardes, una foto con la obispa Estela y pastora Anderson de Pindamonhangaba. Deseamos un feliz cumpleaños a la obispa. ¿Qué? Como é que tu te esqueces? No me apareció mi teléfono, no sé. Pero bueno, felicitaciones para Estela. Y aquí, y familia Ros de Leiría, saludos a nuestro Moisés y mi esposo y continuación de buen trabajo de todo equipo envuelto en ese programa. Es de Leiría. Muy bien. Después tenemos más. Otra foto ya llegó de Inglaterra. Domingo mandó esto de Inglaterra. Todos los libros que tienes ahí. Este del lado de la cama o del sofá. Ya está todo. Aquí, Irene de Inglaterra. Buenas noches. Torta de chocolate que es de hoy. Esto es un buen chocolate. Entonces imaginen la torta. Parte de nuestro grupo familiar recién formado en Brasil, São Paulo. Isabel y hijos. Muy bien. Ahora bien, ahora quiero hablar sobre el poder de lo alto para que usted venza en el área financiera. Cuando anda con Dios, cuando alguien sabe de Jesús,
y hace lo que la Biblia dice, tudo vai mudar. todo va a cambiar para mejor. Quem sabe você que está em Quien sabe que está en directo con nosotros, sea donde fuere, usted tiene dineros amarrados, você está sofrendo usted está sufriendo problemas com o fisco, con el fiscal, quién sabe, usted es un empresario que não tem os clientes, que no tiene los clientes que precisaba tener para pagar las cuentas. En fin, que eu sei é uma coisa, lo que yo sé es una cosa, é o Deus que Dios es el Dios de los milagros, es el Dios de lo imposible. Para Él nada es difícil. Y quiere decir que si usted problemas financeiros, tiene problemas financieros y piensa que sus finanzas están muertas, su empleo está muerto, o seu negócio, que su negocio está muerto, yo tengo una historia linda para contar y uma palavra de Deus, una palabra de Dios muy especial que es, no está nada muerto, eso apenas duerme y hoy voy a orar y su dinero, su negocio, su empleo va a despertarse y ser próspero en el nombre de Jesús. Tengo aquí en la Biblia, vamos a abrir la Biblia em Marcos, en Marcos 5 e depois eu vou y después te voy a pedir para que leas el 38 y el 39, pero antes de eso quiero explicar lo siguiente. Había un señor que era Jairo y él era un hombre de Dios y él era hasta pastor de una iglesia, de una sinagoga. No se llaman pastores, pero es semejante. a filha dele estava Su hija estaba moribunda, em coma. estaba en coma, se estaba muriendo y el hombre desesperado fue detrás de Jesús y lo encontró Pediu-lhe y le pidió para que Jesús vaya a la casa y sanara a su hija. Y Jesús le dijo que sí, pero sucedió otra cosa y fuera el tiempo de llegar allí a casa. Y cuando ya iba y finalmente a la casa de Jairo, vieram pessoas, vinieron personas y dijeron, ya no vale la pena porque la niña ya se murió. não vale a pena. Tú no vale la pena ir porque ibas a llegar atrasado. Pero sabe mi amigo, Dios nunca llega atrasado. Dios es su amigo. Dios está de su lado y tiene un milagro financiero para ti. Y, bien, Jesús fue para casa E até nem permitiu. y hasta ni permitió que todos entrasen en casa, apenas los discípulos, que él Jesús sabía que tenía fe. Y entonces, ahora sí, Cristel, del versículo 38 y 39. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. A menina não está morta, La niña no está muerta, sino duerme. Y las personas no sabían que la niña estaba muerta. Claro que estaba. Sabemos cuando una persona está muerta porque no respira más y no es solo un minuto, tal vez habrá una hora, 2 o 3, no lo sé. E incluso, ¿qué es lo que hicieron? A seguir dice que, y se burlaron de él. até pensar Y pensaron así, también es un tonto. vai aqui com uma brincadeira. Viene aquí con una broma de mal gusto. Nosotros no sabemos que la niña está muerta. Así tal vez se quedaron ofendidos. El hombre piensa que, Estamos todos abatidos. y están todos abatidos. Olha o que aconteceu. Mire lo que sucedió. Y este Jesús viene a decir que está muerta, que no estaba muerta, apenas duerme. E lê lá outra vez. Y lee de nuevo el versículo 40. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él le mandó mucho. Bien, ya llega. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Resucitó a la niña. Por tanto, acabó por suceder lo que él había dicho. La niña apenas duerme. Claro que la niña estaba muerta, pero Jesús estaba hablando las cosas que todavía no son, como si ya fuesen. Jesús estaba usando la fe que vence al mundo, hablando, sembrando palabras de acuerdo con aquello que Él quiere cosechar. También usted tiene que aprender los secretos de hablar.
lo mismo que Dios habla acerca de sus finanzas. Usted debe decir, por ejemplo, que mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo con las riquezas de Él y no de acuerdo con mi salario, mi patrón, de acuerdo con mi jubilación, de acuerdo con mi negocio. Jesús habló, sembró lo que Él quería cosechar y sucedió. También va a suceder. Ahora, no solo Jesús habló y sucedió, pero Él tuvo un resultado extraordinario. Y cuando se trata de finanzas, nosotros tenemos que aplicar la ley de sembrar para cosechar, tanto cuando hablamos como sembrar también. Tenemos, por ejemplo, Lucas 6:38. Lee, Cristel, por favor. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo con esto? Jesús estaba diciendo que primero tenemos que dar y cuando damos nos va a ser dado de nuevo. Ahora, no es una medida cualquiera, sino es una buena medida, apretada, remecida y rebosando. Y nos va a ser dado. Con la misma medida con que medimos, también nos va a ser medido de nuevo. Hay otro pasaje bíblico, por ejemplo, 2 de Corintios 8, 9, cualquier cosa. Ve ahí. Creo que es 9, 6. El que siembra en abundancia segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muy bien, entonces vea bien. Para que venzamos en el área financiera, para usted vencer una situación financiera, usted tiene que creer en Jesús, o sea, creer en lo que Él dice. Después usted tiene que hacer lo que Jesús dice y no mirar para aquello que se ve. Parece que sus finanzas están muertas, parece que su salario está muerto, parece que su negocio está muerto. Jesús le dice hoy a través de mi boca, apenas duerme. Y cuando yo ore, eso va a despertarse, su dinero, su jubilación, todo va a despertarse y Dios lo va a bendecir. Pero es preciso aplicar la ley de Dios. ¿Qué es la ley de qué? También la ley de sembrar para cosechar. Todo en el reino de Dios funciona con base en la ley de sembrar y cosechar. Mucha gente pide oración por sus finanzas, pero sabe una cosa, dinero no viene por orar. Yo oro después de sembrar. Yo oro después de sembrar y agradezco a Dios porque Él es fiel y que la semilla va a crecer. Pero si yo no siembro, no vale la pena orar después, porque no di nada en la mano de Jesús para que Él multiplique. ¿Sabe? Allá afuera en el mundo, nosotros compramos, pagamos cosas y por eso nos quedamos sin esa cantidad. Pero cuando nosotros sembramos en la casa de Dios, Dios multiplica. Por tanto, no es una resta, sino que es una multiplicación a nuestro favor. Y sabe, cuando nosotros estamos hablando de las cosas de Dios, tenemos que recordar que el enemigo es el diablo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra circunstancias, no es contra este caos económico que está sucediendo por todo el mundo por causa del COVID-19. Es porque el diablo solo viene para matar, robar y destruir, pero Jesús vino para dar vida en abundancia. Y todo lo que usted precisa es confiar en Jesús, aplicar la ley de Dios y saber que nada es imposible para Dios. ¿Quiere ver otro ejemplo muy bonito? Había un hombre de Dios llamado Daniel. Y él siempre fue fiel a Dios y por tanto Dios siempre respondía. Pero cierto día él oró y nada. Y pasando mucho tiempo, él no veía la respuesta y él no estaba habituado a que Dios no responda. Se analizó, pidió perdón, incluso así la respuesta no venía. Y estaba muy triste. ¿Qué es lo que Dios hizo? Le mandó un ángel a decir, siervo amado, del primer minuto que tú pusiste el corazón en mí, yo respondí. Todavía un ángel que venía con la respuesta a tu oración fue impedido por un demonio. Y hay lucha en el mundo del espíritu entre ese demonio, príncipe de las tinieblas,
y del ángel de Dios. Mis amigos, es eso que por veces sucede. Por veces sucede que hasta un buen creyente está sembrando, está haciendo las cosas ciertas, pero el diablo quiere robar. Pero cuando honramos a Dios y alabamos a Dios y proclamamos que el diablo tiene que doblar sus rodillas, usted vence siempre y todas las veces. Y por eso, recuerde lo siguiente. Fe para finanzas no es solo hacer una cosa. Claro que hay cosas básicas que se debe hacer. Ya hemos hablado mucho sobre la ley de sembrar para cosechar. Hemos hablado sobre sembrar en tiempo de hambre, honrar a Dios con diezmos, todo eso mega importante, pero por veces precisamos también de saber otras leyes de Dios que le van a garantizar que incluso cuando el diablo nos ataca, nosotros, usted, yo, siempre vencemos. ¿Puedo escuchar un amén? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a poner la ley de Dios en práctica. Esta es la hora de que usted siembre. Esta es la hora de que usted tome nota de las placas que van a ser mostrados a seguir para que usted aplique la ley de sembrar y después cosechar. Y después yo voy a orar y voy a dar órdenes a los demonios que liberte su dinero. Voy a dar órdenes a esas finanzas que están muertas para despertarse y traer prosperidad para su vida. Entonces vamos a sembrar ahora mismo. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Agora é a hora de nós orarmos. E se Ahora es la hora de que nosotros oremos. Si es posible, extienda sus brazos sobre mí, sobre mi mano. Si fuera posible, toque en la pantalla para tipificar que estoy poniendo la mano sobre usted. Y el Espíritu Santo de Dios, Él es que la tercera persona de Dios va a entrar en su vida, a su situación, va a transformar todo el mal en bien. Y yo declaro desde ya que todo lo que estuviera muerto relativamente a negocios, finanzas, jubilación, yo ordeno que se despierte, que resucite, para que todas esas personas que están en directo y están determinadas a practicar las leyes de Dios puedan vencer. Y a ti, Satanás, yo te ordeno, sal de esa situación, liberta el dinero de la iglesia, del pueblo de Dios, de todas las personas que están practicando la ley de Dios. Y Satanás, te hago recordar que está escrito que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla y nosotros somos más que vencedores y tú eres un derrotado. Amén y amén. Aleluya. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo. E agora, Cristo? Sim. Y ahora, Crystal, tú vas a ver si hay más fotografías, cafecitos, hay más algunos testimonios, etcétera. Si hay testimonios, entonces no se olviden que usted coloca la placa de preguntas y respuestas. Tenemos placa, exacto, usted puede enviar sus preguntas. Ya tenemos algunas preguntas. Sí, ya voy en el final. También puede hacer pedidos de oración. Ya tenemos muchos pedidos de oración. Y Crystal vas a recibir más unas fotos que yo voy a ver a las personas del team. Y después el team va a tocar un himno muy lindo que es así.
pastor, mi marido. Tan, taran, tan, tan. Taran, taran, tan. É melhor deixar eles cantar. Es mejor dejar a esos cantar. Creo que es mejor. Vamos entonces. Entonces, también, antes de mostrar las fotos, también estamos conectados con Emiratos Árabes Unidos. Entonces, muy bueno también. Y tenemos foto. Y esta foto es de Cuba. Adelaide Diogo, buenas noches. Y a nuestro apóstol y amada Vispa Cristel desde Cuba celebrando mis 25 cumpleaños. ¿No es Filipa también que cumpleaños hoy? Es eso. Vispa Estela, Filipa, aquí Adelaide de Cuba. Mucha gente cumpleaños hoy. Felicitaciones para todas las personas que cumplen años hoy. Próxima foto. Aquí Paula, ella manda esta foto de Manchester y dice, Efan, llenando el corazón con la palabra y limpiando la sala. Un abrazo de Manchester. Se oye la palabra, se limpia la sala al mismo tiempo, o se limpia la sala y se oye la palabra al mismo tiempo. Y de nuevo comenzamos así, y la persona crece así. Y ella también manda una ensalada de bacalao de Manchester. Esto es más para mi marido, pero el aspecto es muy bueno. Para mí solo se saca el bacalao y se pone otra cosa. El resto está lindísimo. Y tenemos una torta. Quien mandó fue Bruno de Avila. Esta torta parece muy bueno. Y aquí Marcela y Marta Pontal, siempre conectado. Y un abrazo a toda la gente. Aquí de Brasil, Puntal. Sí, señora. Y estamos también conectados de Polonia y Arabia Saudita. Y las fotos ahora son esas. Si tienen más fotos, pueden mandar. En cuanto estamos esperando, tenemos aquí al team. No, tenemos el team, pero nosotros no vamos todavía a ver al team porque Filipa cumpleaños y nos quedamos esperando. Primero vamos a call center. Ahora mismo, vamos allí. Entonces, mis amados, estamos aquí en el call center de Maná y hemos tenido muchos testimonios maravillosos. Comenzamos por esta joven que se llama Martín, porque ella vino de los camarones. ¡Qué espectáculo! Y habla español. Francés. Entonces explica. Recibí un testimonio de una señora que había recibido una factura con un valor muy elevado. Y ella, cuando recibió la factura, ella no aceptó. Y ella ha sido fiel, hizo su parte y ella solo pagó la cuenta del valor que ella había combinado con la operadora. Después, cuando ella fue al negocio, llegó allí y aquel valor elevado había sido cancelado. Dios cancela maldades del diablo en el área financiera. Es decir, está escrito en la Biblia en Malaquías que honrar al Señor trae todos los días a la folía y hace prueba de mí a ver si no abro la ventana de los cielos y nos bendice de una manera tal que viene la mayor abundancia. Y después dice así: y yo reprenderé al devorador para que no consuma tus finanzas, para que, como le sucedió a esa señora, cierto. Habla en francés para oír. Explica lá isto em francês. Nós estamos. Explica en francés, estamos bien. Alors, cette dame a reçu une facture avec c'était un numéro élevé et elle n'a pas accepté. Elle a décidé donc payer le... Maravilha. Maravilla, entendí todo. Y tú, Marisa, tienes el testimonio. Recibimos de Madera diciendo que una madre se quedó solita con 3 hijos, con varios, y mucha gente no tenía cómo comprar pan. Un domingo que estaba en la calle y fue a la reunión y fue a sembrar. El Espíritu Santo habló a su corazón, todo el dinero que tenía, y ella sembró, y lo que sucedió es que recibió 30 veces más de lo que sembró. ¿Qué es lo que tienes para decir? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Dad y se os dará. ¿Cuánto? Buena medida, apretada y remecida. Fue lo que sucedió en Madeira. Y aquí está Ros Ángela. Sí, apóstol. También tenemos otro testimonio de una señora de Bruselas que tenía una amiga que era de otro ministerio. Y en ese tiempo fue a descargarse con una amiga diciendo que el hijo estaba dando lugares en caminos peligrosos y que ella no sabía qué hacer. Entonces la hermana le dijo que vio una oportunidad
venida de Dios y leyó el libro de Origen de los Problemas y exhortó para estudiar tanto ella como el hijo. Y como ella dijo, Dios no falla, ella ya dijo que el hijo está saliendo de los malos caminos. Incluso pidió a su madre para comprarle una Biblia para dar honra y gloria a Dios. Wow. Es bonito, ¿verdad? El team ya tocó alguna cosa, ¿no? Entonces, ahora, aquí del call center, yo voy a pedir al team para tocar un himno, incluso para la familia. Vamos. Pastor, o meu marido não me liga nenhuma. Chega sempre às 2 quando o almoço é à 1. Farto-me de ralhar, mas ele não me dá ouvidos. E ao lavar a louça, os pratos ficam partidos. Pastor, a minha mulher é sempre a mesma coisa. Quando acabo de almoçar, lá tenho que lavar a louça. Depois farta-se de ralhar, mas não lhe dou atenção. Apanho-a distraída e mando os pratos para o chão. Mas temos que fazer o quê? Andar em amor como o meu Senhor. Vou vencer o mal com o bem. Eu nunca me irrito, não discuto nem grito. Não suspeitarei mal de ninguém. Pastor, veja bem o que o meu vizinho me fez. Não lhe posso perdoar, pois não é uma, nem duas, nem três. Fica até de madrugada a limpar com o aspirador. Arrasta os móveis pelo chão e encrava o elevador. Pastor, no meu trabalho ninguém me olha direito. Tenho sempre a sensação de não fazer nada bem feito. Os meus colegas andam a falar mal de mim por trás. A Bíblia diz para dizer bem deles, mas eu não sei se sou capaz. Claro que és, porque nós temos que andar Andar em amor como o meu Senhor. Eu vou vencer o mal com o bem. Eu nunca me irrito, não discuto nem grito. Não suspeitarei mal de ninguém. Pois não? Não suspeitarei mal de ninguém. Muito bem. E agora vamos falar sobre a família. Ahora voy a hablar sobre la familia y en pormenor sobre divorcio y podemos o no podemos casarnos de nuevo. Tengo aquí un libro que es el libro de la familia Debajo de Fuego, que es de Crystal y que está en el formato de papel y en el formato digital. Hoy hay muchas iglesias que están abiertas, pero hay muchas otras que no están y mucha gente que vive en lugares donde todavía no tenemos iglesia. Y también hay mucha gente que le gusta leer el libro digital y me gusta mucho de tener libros. Me gusta de las dos formas. Muy bien. Y el capítulo 9 habla sobre el divorcio. Y la Biblia dice que en primer lugar, en Mateo 19 dice, por tanto, lo que Dios juntó no separe el hombre. Y habla un poquito, pero no hables mucho porque también quiero hablar hoy. No te doy tanto tiempo. A veces cuando hablamos sobre el divorcio la persona piensa, entonces ya se puede. Pero tenemos que pensar cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad perfecta de Dios. Cuando una pareja se casa, que la persona no se separe, esa es la perfecta voluntad. Ahora el divorcio sucede, pero lo que Dios aquí, por tanto lo que Dios juntó, que no separe el hombre. Entonces, esta es la voluntad de Dios. Sí. También la voluntad de Dios es que nadie vaya para el infierno y mucha gente va. No es la voluntad de Dios que usted sea pobre, pero mucha gente es. No es la voluntad de Dios que esté enfermo, que esté muy enfermo. Todavía hay mucha gente que está enferma. Entonces, infelizmente, el diablo está en la tierra porque nuestros padres Adán y Eva desobedecieron a Dios y trajo consecuencias terribles y cada vez las consecuencias son peores. Hasta que llegue el fin del mundo y ahí Dios termina con todo esto. Dios toma cuenta de la tierra porque Jesús dijo que de momento la tierra, el príncipe de este siglo es el diablo por un tiempo. Pero cuando viniere el fin del mundo, que las señales cada vez están más cerca, entonces va todo volver a ser bueno. Bien, como en el inicio cuando Dios hizo todo. Dios detesta el divorcio. Dios también detesta
la pobreza, Dios detesta el pecado, Dios detesta muchas cosas. Pero infelizmente no hay otro camino. Dios no es que Él tolere, Él tiene que perdonar. Sabe, hay pecado que Dios no tolera y hay pecado que Dios tiene que tolerar. ¿Cuál es el pecado que Dios tolera? Todo pecado de la carne. O sea, por increíble que parezca, Dios perdona al asesino, a la prostituta, al ladrón, al mentiroso. Y por eso Él perdona el divorcio. Perdona todo eso. Porque es una buena noticia. ¿Y por qué Dios no perdona? ¿A quién hace afrontación a Él? ¿Quién hace afrontas a las autoridades de Dios? ¿Quién insulta al Espíritu Santo? Puede insultar a Dios el Padre y a Jesús. Al Espíritu Santo es muerte fatal. Por tanto, ¿por qué? Porque no tolera esto, porque ese origen es del diablo. El diablo fue eso que hizo una afronta a Dios. Es el caso de los anticristos, hace afrontas, burlas, intentan derrumbar la casa de Dios, hacen persecución, etc. Y eso es muy mal. Pero divorcio Dios tiene que tolerar. Y antes de que mi esposa pase más al frente y en pormenores, yo me estoy acordando de una cierta persona que hace una semana o dos, no me acuerdo, dijo algo que era así. Me gustaría que en altura preguntaron si el divorciado se puede casar y yo dije que sí, que la Biblia dice que sí. Y esa persona se quedó muy indignado y dijo que no, que Dios no aprueba ni da segundas chances, solo si la persona muere por viudez. Y dio un versículo para leer. Bien, entonces yo comienzo por eso, para explicar que no es así, como la señora piensa, y vamos a ver cómo Dios piensa viendo en la Biblia. Incluso el versículo que ella mencionó dice lo siguiente: mis hermanos, hablo con usted que conoce la ley. ¿Acaso usted no sabe que la ley tiene autoridad sobre alguien? Apenas contra él vive. Por ejemplo, por la ley, la mujer casada está conectada a su marido. Por ejemplo, ¿verdad? En cuanto estuviera vivo. Pero si el marido muere, ella está libre de la ley del matrimonio, lo que es obvio. Pero mucha gente, principalmente los pueblos de origen latina, porque nuestros líderes antepasados promovían a no estudiar para que ellos engañen a las personas. Son muchas veces el pueblo no tiene literatura, no conoce, pero esta es la verdad. O sea, en el tiempo apóstol Pablo era así. Hay leyes. Cuando una persona se casa, él hace una especie de contrato, un acuerdo, hace una promesa de ser fiel uno al otro. Y por tanto, matrimonio no es apenas para dar derecho a una persona a ir a la cama y tener relaciones sexuales. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Entonces el apóstol Pablo decía en Romanos 7, por eso si ella se casa con otro hombre en cuanto su marido estuviera vivo, será adúltera. Es evidente, eso no es solo el caso del tiempo del apóstol Pablo. Ahora también, si la persona está casada con una persona y va para la cama y vive con otro como si nada fuese, se llama adulterio. Y hasta hoy, felizmente, por las leyes humanas, es un crimen. Está errado, bien. Pero si el marido muere, es lógico que también hoy es así. Aquí también ella está libre de aquella ley y puede, por tanto, casarse con otra persona y así ya no será adúltera. Pero esto no tiene nada que ver con la persona que está casada, poder o no poder divorciarse y después, si se hubiera divorciado, poder o no volver a casarse. Y por eso yo hablé y vuelvo a hablar que el propio Dios se divorció de su pueblo. Esto es muy, muy serio, ¿verdad? Mucha gente se queda pensando, Dios se divorció del pueblo, pero Dios se casó. No, Dios no se casó en el sentido de que las personas normalmente piensan que es el matrimonio, se hace una fiesta, después tienen relaciones sexuales, después tienen hijos. No. Matrimonio es mucho más que eso. Matrimonio es una alianza, un pacto, una alianza en que los dos deciden construir el futuro
a dos, vivir una vida junta, amarse, respetarse y ser solo uno. Eso es el matrimonio. Y por tanto, cuando Dios habla del matrimonio entre Él y el pueblo de Dios, Él no está hablando de relaciones sexuales ni de tener hijos, pero es de una alianza. Solo que lo que sucede es que el pueblo de Dios quebró esa alianza y Dios se quedó tan enojado que dijo, y está en la Biblia. Ahora vamos a leer Cristel ahí, en Jeremías 3, en el versículo 6 en adelante. Durante el reinado de rey, usted vio lo que hizo Israel, que es infiel. Sobre todo monte es cebado y fue debajo de todo árbol verdezante para prostituirse. Después de haber hecho todo eso, pensó que volvería para mí, pero no volvió. Y su hermana traidora, Judá, vio esas cosas, vio también que era infiel a Israel, una certidumbre de divorcio, y la mandé por causa de sus adulterios. Y su hermana Judá, que era la traidora, también se prostituyó sin ningún temor. Y por haber hecho poco caso de inmoralidad, Judá contaminó la tierra cometiendo adulterio con ídolos de piedra y madera. A pesar de todo eso, su hermana Judá, la traidora, no volvió para mí de todo corazón, pero sí con fingimiento, declarando al Señor. El Señor, ¿qué es lo que Dios está hablando? Está hablando de una alianza o matrimonio entre Dios y el pueblo que le eligió, a quien Dios hizo promesas fenomenales, a quien Dios cumplió esas promesas, los bendijo, hizo de ellos un pueblo que estaba siempre por encima y no por abajo, etc. Pero ¿qué es lo que este pueblo hizo? Se prostituyó. ¿Cómo es que este pueblo se prostituyó delante de Dios si no hay relaciones sexuales entre personas y Dios? ¿Qué es prostitución? Prostitución no es solo ir para la cama. Prostitución es la persona adulterar el objetivo del cuerpo, el objetivo de una cosa. Por ejemplo, una persona tiene un negocio que es para vender caramelos y comienza a vender drogas. Él está prostituyendo, está haciendo lo que no debería hacer con el negocio. Una mujer tiene el derecho, es bíblico, es así que fue hecho para que ella tenga relaciones con ¿quién? Con su marido. Pero si ella va a tener relaciones sexuales con otro hombre, ella está en adulterio. Si ella todavía cobra, recibe dinero o recibe beneficios para ir a la cama con un individuo, ella no es solo una pecadora, ¿cómo se dice? No está apenas haciendo adulterio. Ella se está prostituyendo, está haciendo un cambio, está cambiando un dinero por dar tal hora a aquel hombre para estar con ella, usando de su cuerpo. Y hay jueces que se prostituyen, son prostitutos, jueces prostitutos, porque en lugar de hacer justicia, los beneficios escondidos, a puertas escondidas, a cambio de dinero y de favores, ellos dan juicios falsos. Por tanto, está viendo que prostitución no es apenas la cuestión legal. Entonces, ¿qué es lo que Dios está aquí hablando? Dios está hablando de que se prostituyen en los bosques. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo veía, a ver qué, brujería, idolatría. Dios es un Dios celoso, que dijo que tenemos que amarlo encima de todo y de todos. Yo entiendo perfectamente esto. Si yo decidí casarme con mi mujer y ella conmigo, y hicimos este pacto, esta alianza, entonces tengo que decir que la amo encima de todas las mujeres, porque si no, ¿para qué me fui a casar con ella? Hay muchas chicas ahí bonitas, pero yo elegí a ella y ella me eligió a mí. Dios Dios dijo la misma cosa. Por eso en Éxodo 20,
Abre la Biblia en Éxodo 20, ¿qué es lo que Dios dijo? Usted ahora va a entender el porqué de Dios hallar lo peor a quien anda en la idolatría. Usted va a entender ahora, porque eso es traición. Eso ahí es prostitución. Prostitución es lo que Dios dice. Mira aquí lo que dice. Entonces habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios. ¿Qué podría decir tu Dios? Yo soy tu marido, yo estoy en una alianza contigo. Fui yo quien te saqué de la tierra de Egipto de servidumbre. No tendrás dioses ajenos de pequeño. No tendrás otros dioses. ¿Sabe que está aquí en los 10 mandamientos? ¿Por qué? Porque cuando la persona, en lugar de poner a Dios en primer lugar, pone a la Virgen María, canta himnos a los santos, a la Virgen María, dice que es la reina del cielo, etcétera, etcétera, la persona probablemente no está bien entendiendo, ella está prostituyéndose, ella está teniendo un amante. ¿Sabe lo que es un amante? Sabemos, ¿verdad? Un hombre tiene un amante a escondidas encuentra una mujer y viceversa. Es esta persona que anda con otros dioses, son amantes. Que otros dioses son esos que Dios habló aquí y habló en Jeremías. Son los ídolos. Ídolos, por eso Dios dijo, no harás para ti imagen de escultura, ni a semejanza de lo que está en el cielo, ni te inclinarás a ellas, ni las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Soy, como se dice, tengo celos. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay personas que dicen, el apóstol Tadeo pasa la vida hablando mal de la Iglesia Católica. No, no estoy hablando mal de nadie, mi hermano. Le estoy diciendo la verdad, los hechos. Yo una vez fui incriminado y falsamente por una mujer en Setúbal y los jueces que eran hechos para destruir, cerrar la iglesia, etcétera, por maldad, persecución religiosa, hasta me fueron a convocar una morada que no vivía. De a propósito, y yo, muy simple, no tenía ningún miedo, pero les dije, ¿cómo estoy diciendo, cómo se dice, insultar o difamar a alguien si no estoy diciendo nada que es mentira? Estoy hablando hechos, cosas que sucedieron verdaderamente, cosas que fueron noticiadas en el diario de televisión. Eso es un hecho. No es ninguna maldad. No es hablar mal de inventar, llamar nombres que no es verdadero. Eso es lo que Dios dice. Y es tan mal que hace con que Dios dé la espalda a quien anda en esto, hace con que los hijos de esas personas pasen muy mal y por tanto alguien que ama a su hijo no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque ya sabe que Dios va a tirarse la cara de la persona, tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque esos ídolos son dioses de pequeño, que aborrecen, es una abominación para Dios. Y si usted ahora fuera a ver lo que Dios habló al profeta Jeremías, eso es la misma cosa. Este pueblo es infiel y le dio una carta de divorcio. Me divorcié. Ellos quebraron el pacto, fidelidad conmigo, y yo también quebré. ¿Está viendo? No hay más partes. Dios se divorció de su pueblo y no tiene nada que ver con el sexo, tiene que ver con fidelidad. Tiene que ver con el respeto uno por el otro. Por la fidelidad, ya dije, asumir sus responsabilidades. Y dice, por causa de sus adulterios. Adulterios. ¿Qué es un adulterio? Es usar una cosa para un fin indebido. La mujer puede tener relaciones con su marido, no con el otro, porque con el otro es adulterio. ¿Sabe lo que una vez Dios me dijo? Íbamos en un avión a camino de Chile. Dios habló audiblemente aquí dentro y dijo así, dile a mi pueblo que mi casa, o sea, la iglesia de Dios, no es la casa de prostituta. Y yo me quedé avanzado. Casa de prostituta, ¿pero por qué? Porque Dios está diciendo
una cosa de estas. Después Dios explicó. ¿Por qué? Porque es una prostituta. Es una mujer que da su cuerpo a un hombre a cambio de dinero, a cambio de favor. Pero no quiere de eso para nada. Es solo a favores. Y Dios dijo, ya viste que hay ciertas personas que van a mi casa, a la iglesia, a mi casa, dan su cuerpo durante la reunión de domingos, a lo que fuere, durante unas 2 o 3 horas, a cambio de ser sano, a cambio de recibir una bendición, a cambio de ser liberto de problemas. Pero después no quiere saber de mí para nada. Son prostitutas, son creyentes prostitutos. ¡Wow! ¡Wow! Absolutamente increíble, pero es así que Dios piensa. Y eso es muy, muy serio. ¿Y sabe qué más la Biblia dice? La Biblia dice que Dios es el juez supremo. Nosotros no estamos habituados a tener jueces que son serios, como imagen típica de un juez es una balanza con los 2 platos equilibrados. Es un juez con los ojos vendados. ¿Cuál ojos vendados? Los jueces son corruptos. Hay unos que casi no son y otros son corruptos, son malos, son prostitutos, son ladrones, son criminales. Esos no obedecen a las leyes ni a la mayor ley de todos. Fueron confrontados. Yo sé lo que estoy hablando. Y quien es interesante que me enseñó eso muchos años atrás fueron jueces del topo. Fueron ellos que me enseñaron, que incluso son elegidos para ir para el gobierno, para dar a entender que quien manda es el gobierno, que el pueblo no manda nada y que solo tenemos derecho a votar y después los gobernantes hacen lo que quieren y que nada de malo les sucede. Y ellos no hacen nada de aquello que son obligados a hacer y los jueces son obligados a fiscalizar y no fiscalizan. Son prostitutas, son jueces prostitutos, no obedecen a aquello que son supuestos a hacer. Está viendo cómo ellos piensan. Y sabe lo que yo escribí eso. Escribí a los jueces y dijeron, yo sé lo que dije. No me y aquí estoy yo libre. ¿Por qué? Porque es verdad. Y sabe, el mal es que fuimos engañados y vemos esta idea de que ellos son los que saben, son ellos que mandan. Y que con Dios es toda una religión. Dios me comprende, yo hago lo que quiero. Dios es un banana, Él está allí para darme, para cambiarme, o si no, yo voy a refilar. Un hermano, me estoy acordando, entre muchos otros casos, una vez yo iba saliendo de una iglesia. ¿Puedo hablar con usted, apóstol? Sí, diga mi hermano. Apóstol, eso para decir que volví a la iglesia, ¿sí? No, porque yo pedí ayuda a Dios hace unos años atrás y no respondió, me quedé muy ofendido con Dios, ahora no voy a la casa de Dios. Hermano, francamente, usted no tiene juicio. Usted es un niño. ¿Y qué le sucedió? Perdí todo, apóstol. Me quedé sin nada, me quedé enfermo, perdí el matrimonio, perdí negocios. ¿Qué estaba esperando? ¿Estaba qué esperando? Dios se divorció de él. ¿Está viendo cómo se divorció de estos? Y vienen ¿cuántos demonios? 7 veces demonios. Por tanto, otra vez, ¿qué es lo que tiene que ver divorcio con lo que estoy hablando? Tiene todo, porque divorcio es, matrimonio es una alianza. Y si la persona comienza a fallar a sus compromisos, uno de los socios puede decidir quebrar la alianza porque usted ya lo cobró. Él no puede quebrar y perdonar. Y a veces hay señoras, hombres y mujeres que perdonan cosas que no deberían perdonar. Después pasa la vida en esclavitud, pero esa es otra cuestión. Pero tiene derecho, porque Dios hizo la misma cosa. Y es importante que entendamos cómo Dios piensa. Usted sabe qué es lo que Jesús dijo. No fue 1, ni 2, ni 3, ni 4, que nadie entra en el reino de los cielos. No hay salvación, excepto, ¿sabe qué? Si amamos a Dios encima de todo y de todos, porque quien ama más padre o madre que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí. ¡Wow! ¿Está viendo? Hay personas que hacen de la madrecita un Dios. Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Esa persona puede decir que es católica, que es evangélico, que es creyente. Él es un adúltero. Él es una prostituta. Es eso que la Biblia dice.
Es eso mismo. Entonces, por tanto, no andemos aquí porque hay creyentes que tienen grandes bendiciones y oímos grandes bendiciones. Y otros, por más que oren y recen, es siempre una molestia porque ellos no entendieron. ¿Sabe qué más lo que Dios dice? Que nadie entra en el reino de Dios a no ser que cambie todo lo que tiene, todo lo que es, por la perla más preciosa. Es absolutamente verdad. No hay nadie que entre en el cielo si no cambia lo que es Él, que Él tiene, en cambio de la salvación. Jesús dijo, ¿te acuerdas? Una de las parábolas. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Jesús dijo que un hombre compraba perlas, encontró una perla muy preciosa. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Vendió todo lo que tenía, todo para comprar esta única perla, porque este era más precioso. Entonces, ¿qué es un adúltero? Adúltero es aquel que anda escondida en adulterio contra los amantes. Hay creyentes que tienen amantes. Es el fútbol. Me gusta mucho el fútbol, me gusta ver el fútbol. Pero espera así. El fútbol no es un Dios para mí. No pongo el fútbol encima de todo. Cuando es hora de estar con Dios, estoy con Dios. No estoy viendo el fútbol. ¿Está viendo lo que estoy diciendo? Hay personas que hacen de la madrecita o padre de políticos. Entonces, eso es impresionante. Para los políticos es un Dios. Un Dios. Viven aquella cosa. Y después miente con todos los dientes. Pasan torto y derecho. Hacen muchos esquemas y van para el infierno. ¿Por qué? Y ellos alistan jóvenes para los que van a las universidades para ser miembros del club de ellos. ¿Está viendo? Es eso que esa gente hace. Y por tanto, la iglesia tiene que predicar la palabra, conocer la verdad, y eso os libertará. Entonces, apóstol contra los jóvenes y para la universidad, no. Yo hasta financio personas para ir a la escuela y universidades. Pero lo que estoy diciendo es que quien es de Cristo va para la universidad, no es para ser miembro de un club, de la masonería o de un partido cualquiera, porque si no se queda amarrado. Se queda absolutamente amarrado. Él va para aprender y después ejercer su oficio. Jesús no tolera infidelidad ni traición. No tolera. Él también no tolera mentiras. Él no tolera nada, mi hermano. Él no tolera divorcio. Él no tolera porque no le gusta. Él odia eso. Por ejemplo, en Malaquías, cuando Dios estaba hablando para el pueblo de Israel, usándose del profeta Malaquías, él estaba diciendo que estaba enojado porque ellos no honraban a Dios, deshonraban a Dios, daban sobras y ciegos y no sé qué más. Siempre era una molestia servir a Dios. Ay, qué cansancio venir a la iglesia. Ay, tanto tiempo en la iglesia. Ay, no me apetece. Y Dios estaba viendo. Y después habló a los hombres. Mira, di al profeta a los hombres que estoy viendo muy bien qué es lo que estos hombres están haciendo. Porque dejaron a sus esposas y cambiaron por chicas más jóvenes. Y Dios estaba viendo. ¿Y qué es lo que Dios estaba diciendo? Muchos hombres sufren, empresarios, hasta después pierden todo porque Dios no acepta estas pocas vergüenzas. Pero estos casos, gloria a Dios, no son casos de muerte eterna. Si la persona en el último minuto, hasta el último minuto de vida se arrepiente, Dios va a aceptar. Por eso Él dijo aquí, en Jeremías, Dios dijo así, Jeremías, proclama este mensaje para todos los lados del norte y diles que vuelvan para mí. Y entonces yo no me voy a irritar más contra ti, no voy a estar más irado contra ti. Reconoce tu pecado. Te rebelaste contra mí, que me ofendiste y te ofreciste tus favores a dioses extraños. Tus cánticos, tu dinero, tus fiestas a dioses extraños debajo de los árboles y no me obedeciste. Como el marido
como la mujer que traiciona al marido, así usted ha sido infieles conmigo, oh comunidad Israel. ¿Está viendo lo que Dios está hablando? ¿Y por qué Dios se divorció de aquella gente? Porque ellos eran infieles. En lugar de honrar a Dios, tener alianza en día, ponerlo a Él en primer lugar, andaban con otros dioses, otros gustos, otras cosas encima de Dios. Y por tanto, cuando alguien hace eso, tiene el matrimonio, alguien es infiel, no es apenas en el sexo, sea donde fuere. El otro que se siente injuriado tiene el derecho legal, hasta vea solo, no es solo bíblico, legal, de divorciarse. Yo me casé con esa mujer dice me casé con aquel hombre, y él hace esto y aquel otro, no me presta atención, no paga las cuentas, no paga la cuenta de los hijos, ni da dinero, gasta el dinero solo con él y después me golpea. Usted sabe que hoy hay cada vez, la sociedad felizmente está alerta por esos casos, principalmente en el caso de las mujeres, que los hombres siempre les gustaron dominar a las mujeres y por tanto Dios es así también. ¿Puedo escuchar un amén? Habla, continúa a hablar. Entonces es eso mismo, quiere decir, ¿qué es lo que puedo decir más? ¿Tienes el libro? Sí, por tanto. También quiero decir que a veces también cuando oímos sobre el divorcio, hay muchos creyentes también que les gusta mucho de juzgar, porque ellos no saben lo que está sucediendo. Y luego vienen con esos versículos diciendo, Dios dijo esto, tal y tal, y saca las cosas fuera de contexto y no entiende lo que tú hablaste ahora. Y muchas veces juzga y hace esto pecado peor que no sé qué. Ahora, deja solo decir, la persona es un creyente, es fiel en todo, cierto. Y después, porque él es fiel en el matrimonio, apunta dedos, las manos, pies, todo, para aquel que se divorció. Pero él no hace lo que Dios le manda. Él no es mejor que el otro. No. Había alguien que decía, tú apuntas un dedo y tienes 3 o 4 dedos apuntando para ti de nuevo. Por tanto, continúa, disculpa. Las personas a veces hacen esto, pecado peor de lo que pudo suceder, pero para Dios es pecado, pecado. Una mentira es tan malo como para Dios es todo pecado. Y nosotros a veces damos un valor para esto muy malo, pero cuando nosotros tenemos la disculpa, tenemos la razón porque la cosa sucedió, circunstancias, y yo oro a los santos porque es para llegar a Dios a través de santos y canto Ave María, porque no sé qué, pero el divorcio, para Dios es al contrario. Y después sufre consecuencias, Y después a veces, creo que es muy malo, una pareja, por ejemplo, la mujer está siendo abusada por el marido golpea en ella, esas cosas, y después hay un creyente, tú no te puedes divorciar porque pierdes la salvación, ya no entras en el cielo. ¿Te acuerdas de aquel juez del norte? Qué vergüenza cómo los otros jueces no mandaron al hombre a casarse, como otros jueces nos pusieron en la calle, un hombre que va a decir que por causa de una ley cualquiera de la Biblia no sé hace cuántos años, el hombre tiene derecho de golpear a la mujer. No estoy admirado con él porque él es un hombre que nunca debería ser juez. Pero bueno, como los otros jueces toleran en medio de ellos una aberración de estas. Es por eso que los jueces no tienen respeto a nadie hoy. Después son atrapados haciendo cosas en los tribunales, vendiendo cervezas a la secreta, escondida. Después vienen con mentiras. Está todo mal. Se tienen que arrepentir, tienen que cambiar. Tienen que pedir perdón a Dios, al pueblo y hacer justicia. Es eso que Dios dice. O si no, la Biblia llama prostituta. Es eso. Continúa. Yo me voy a sentar ahí, o si no. Y también hay otra cosa también. Y a veces, bueno, muchos creyentes a veces juzgan hacia la persona. Es muy malo porque la persona no sabe lo que está sucediendo. Y es muy complicado también. Incluso para la mujer, por ejemplo, el marido la trata mal y está en adulterio, ella tiene que tomar una decisión, ella tiene el derecho, ella puede pedir divorcio, ella puede hacer esta ley delante de Dios, pero a veces ella también está pensando en los hijos también, porque sabe, divorcio es una cosa que daña
esta unión, esta alianza. Y a veces la pareja, una de las personas puede tener toda la razón y puede elegir, puede tener el divorcio, pero después muchas veces también están los hijos. Y sabe, un divorcio en verdad no es así una solución, porque a veces también hay personas que quieren el divorcio porque ya están cansados. Ya no quieren más, ya están hartos de esto, no quiero más, ya no la quiero, ya no siento este amor. Y él se olvida que esto es una alianza que no tiene nada que ver con sentimientos. Esto es una decisión que él hizo de amar a esta otra persona encima de todo, siempre independiente de las cosas. Déjaselo decir. Hoy se vive en el mundo de los descartables. Y el mundo ya es del maligno. Y el diablo consiguió a través del medio, Hollywood, etcétera, cambiar la mentalidad de las personas, de los jóvenes. Ellos atacaron a los jóvenes y a los niños, de modo que las personas piensan, si no me gusta el teléfono, se descarta. Yo voy a comer allí, al McDonald's, y tengo el plato y echo fuera. Me casé con aquella chica, estoy enojado, no me apetece más vivir con ella, encontré otra mujer y echa fuera. Voy a esa iglesia, mañana veo otra que canta así, una chica tan linda, echa la otra fuera y va para aquella. Es absolutamente mal. Yo tengo que ser fiel a mi mujer, tengo que ser fiel a mis amigos, tengo que ser fiel a mi iglesia, donde Dios me colocó. Cuando no, no va a tener bendiciones, solo va a tener molestias. Y por tanto también tenemos que decir ese lado. Y tenemos que ir de ese lado, porque a veces puede venir una persona, solo en el final Dios no está en contra, y es la misma cosa que la mentira, al final no preciso de eso. Quiere decir, esto es muy mal porque quiere decir, si una persona ni lucha por el matrimonio, porque en verdad la primera cosa que debemos hacer cuando hay una dificultad, un problema en el matrimonio, la persona debería luchar por su matrimonio, especialmente cuando hay hijos allí dentro, porque después de un divorcio, en verdad nunca va a traer esta paz que esa persona piensa. Ahora se va a quedar todo bien. Incluso cuando uno de los dos tiene toda la razón, porque el otro andó en adulterio, hizo o no hizo, no sé qué, el divorcio siempre daña, porque son dos personas que comienzan una vida en común y son como conectados y daña el resto de la vida y se queda con heridas, toda la noche va a pensar en eso. Entonces hay siempre herido en el corazón. Son cosas que solo Dios en verdad puede sanar eso. Entonces, esto no es una decisión que la persona debería tomar así de cualquier manera. Y de certeza, no pensar, ya que la iglesia dijo que se puede divorciar, vamos a eso y la persona tiene esta actitud. Sabe, Dios hace una cosa, Dios perdona cuando hacemos una cosa porque no sé qué. Pero cuando nosotros vivimos en el pecado es otra cosa. Si nosotros ya nos casamos porque pensamos, vamos a ver cuánto tiempo va a dar, quiere decir, esto delante de Dios es muy malo. Si esta persona decide que decir nuestra palabra no vale nada. Y en verdad, delante de Dios, estamos viviendo en pecado. Porque pensamos esto, la cosa más normal. Divorcio, bueno, después se casa y después se casa el otro, ¿qué decir? Después la persona dice, para Dios no hay condenación. Para aquel que cree en Dios, para aquel que anda con Dios, está todo bien. Yo pido perdón, Dios me perdona, porque los pecados delante de Dios son todos iguales. Y todo, quiere decir, esto es muy malo. Tenemos que ver ese lado también, que eso no es un permiso para la persona de decir, bueno, vamos a divorciarnos, porque en relación a esa materia la Biblia también es bien clara y dice lo siguiente, aquel que vive en el pecado, por tanto, él no se esfuerza para cambiar. Él hasta después de cometer los pecados, pide perdón a Dios, pero él pide perdón a Dios, pero mañana hace lo mismo. Esa persona no está nada bien y no va para el cielo, va para el infierno. Porque él se está burlando de Dios. Él está pisando la sangre de Jesús, que sangre es ese que viene para salvarnos. Es muy diferente de la persona falla, todos fallamos, pero nos esforzamos. Intentamos siempre lo mejor. Intentamos no ir, pero por cualquier motivo no consigue. Bueno, ahí pide perdón a Dios y Dios perdona. Ahora, ¿qué es eso? Que ya cultive. La carne es débil, está viendo. Y por tanto, como el otro decía, conozco camas en todo sitio. Ese hombre está traumado. Ese hombre se está burlando de Dios. Y si, ¿cómo voy a decir? Un perdón, un arrepentimiento altamente profundo, no es que un día va a ser salvo.
Porque cuando la persona pide perdón, el perdón tiene que ser una cosa que la persona se arrepiente. Quiere decir que cambia de vida, de actitud, comienza a cambiar, continúa viviendo de la misma manera, porque así en verdad él está diciendo: Jesús me perdona, Jesús murió por mí, voy a hacer la misma cosa. Como que cada vez cuando él peca, él hace a propósito, él ya sabe que está fallando y él quiere fallar y no tiene intención ninguna de cambiar porque él piensa que está todo listo y Dios me va a perdonar. Es como él cada vez está diciendo: Jesús va a morir por mí, va a morir por mí, porque el sacrificio que Jesús hizo por él no tiene ningún valor. Él no reconoce que él falló y gracias a Dios que la sangre de Jesús lo limpió, perdonó. Él no da valor a ese perdón. Bueno, es cualquier cosa, pero si fallo, Dios perdona de nuevo. Él no da ese valor, lo que Jesús sufrió por él. Entonces, arrepentimiento es una cosa de corazón y cuando la persona falla, no hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es admitir que yo no soy bueno, que yo soy pecador, que fallé, que engañé, que etcétera, y que mis obras jamás se pueden comparar a mi salvación. Antes yo pensaba que era buena persona por muchos motivos. Ahora yo sé que no soy buena persona, ni hay ningún justo en la faz de la tierra. Jesús es quien pagó por mí para que yo fuese lavado de mis pecados y pudiese entrar en el cielo. No hay salvación sin ser perdonado por Dios. Dios no acepta. Dios no es un juez bananas como estamos aquí en el mundo. No, Él no cambia, Él no facilita. Lo que Él hizo fue aquello que se llama la era de la gracia. Él permite que hagamos esto hasta el último minuto. Tenemos que arrepentirnos, volver para Dios. No es solo volver para Dios, es arrepentirse, cambiar de estilo de vida, dar la espalda al mal que aborrece a Dios. Aborrece a Dios cuando no. Usted puede entregar la vida a Jesús, va para el infierno igual, porque dice aquí en Hebreos, es lo que Cristo estaba hablando, porque dejando el rudimiento de la doctrina de Cristo, prosigamos para la perfección o la madurez, el fundamento de arrepentimiento, sabiendo de las obras muertas, etcétera, etcétera, porque es imposible a los que ya probaron el don celestial, hicieron participantes del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, que recaigan otra vez y sean perdonados por la segunda vez. Es imposible. ¿Por qué? Porque Él dice que la Biblia está pisando la sangre de Jesús. O sea, no es la persona que peca y después pide perdón, porque todos nosotros estamos en esa cosa. Ahora, la persona que de a propósito, que no quiere saber Él es la mejor, que se arrepienta a tiempo, hasta el último minuto de la vida. Si Él no cambia, Él no entra, está condenado. Y tiene que ser una cosa de corazón. Hasta que Jesús dijo aquí en Mateos, Él dijo así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Por él le digo que cualquier que mira a una mujer y codiciar en su corazón cometió adulterio con él. ¿Sabe? Arrepentimiento tiene que ser de corazón. La persona falló, cometió adulterio y él tiene que arrepentirse. Entonces, muchas veces lo que sucede, la persona en verdad se arrepintió porque fue atrapado. Y continúa mirando para las otras mujeres y vamos a desear otra mujer. Yo no voy a caer más de este pecado. Y la intención de él es que no va a caer más. Pero en el corazón de él continúa el mismo deseo. Entonces, más tarde o más temprano que decir va a caer igual, porque él no quiere sacar del corazón. Entonces, arrepentimiento es una cosa de corazón. Para terminar este estudio, déjame decir de nuevo lo siguiente. Hay pecado que no es para muerte eterna, pero hay pecado que es para la muerte eterna. Pecado que no es para la muerte eterna es la persona mentir, fallar, robar, matar, no ser fiel en el matrimonio, divorciarse, todo eso. Todo eso irrita a Dios, todo pecado irrita a Dios. Pero Dios tiene que perdonar. Ahora, ¿qué es lo que Dios no perdona? Es como se dice, ataques al liderazgo de Dios. Como dije hace poco,
Cuando la persona hace una afronta en la autoridad de Dios, Miriam viu seu irmão, o líder, Moisés, y el líder Moisés o adultério. E ela cometió adulterio. tirou-se para o ar e disse, eu Y também conheço Deus. Deus também fala comigo. Portanto, Dios también habla conmigo y no tengo nada que obedecer a Moisés. La mujer se quedó tonta não entendeu nada. porque ella no entendió nada, que Moisés Não era um homem, Moisés. no era un hombre Moisés, él era un hombre elegido por Dios y por tanto Dios ya reprendió severanamente Lepra. Porque Deus não tolera porque Dios no tolera só afrontas às que hace afrentaciones a las autoridades que Dios instituyó. A ver? Por exemplo, uma pessoa Por ejemplo, la persona está en la iglesia, estuda para ser hasta estudia para ser misionero o pastor y de repente le da una cosa en la cabeza, é mesmo parvo, es un tonto, o diabo entra dentro dele, el diablo entra y virou joio, se volvió y hace una rebelión y arrastra 2 o 3 gatos pingados y tan tontos como él, quem vai atrás que quien va detrás de un rebelde va a recibir la unción de rebelde. vai orar, vai Cuando un rebelde va a orar, va a imponer demonios. na nossa igreja. En nuestra iglesia, por veces llegan familias, vinieron de ciertas iglesias y la primera cosa cuando estamos alabando a Dios, salen los demonios. ¿Y cómo vienen de una iglesia que es evangélico y de aquel otro? Porque ele estava numa casa de rebeldes. Ah, mas lá falava de Jesus. Pois o diabo, Es lo que hablaba de Jesús. El diablo también habla de Jesús. Jesus. O diabo também fala de Jesus, só para enganar. El diablo solo habla de Jesús para engañar. Rebelião. Por tanto, rebelión, Fazer afrontas a Deus. E hacer afrenta a Dios, saber que saber que voltaste com o seu pecado. tiene que Propósito, ir de propósito. não faz isso. Ah, isso é. Agora, Ahora, a pessoa ahora la persona divorciou-se. se divorció. Es una enfermedad. Deus Dios es el Dios de la segunda chance. Desde la que la persona no hace, que no ande bromeando con esas cosas, de preferência de preferencia dê a segunda chance. de la segunda chance, la tercera chance, A certa altura aquilo não vai a parte nenhuma, só está no llega a ninguna parte. a pessoa, então, La persona puede divorciarse y divorciado, deu a carta de dio la carta de disquite portanto, tem o direito de depois se casar y después de casarse nuevamente. Y es eso, hizo también. carta de desquite, Dio carta de desquite al pueblo de Israel y más tarde paz com o povo. hizo la paz con el pueblo. E por isso agora vamos orar. Para Y que por eso vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, Deus nos dê para que Dios nos dé entendimento, entendimiento y encima de todo para que Dios nos ayude a que seamos fieles a la familia, a la iglesia, en el relacionamiento, para que podamos ser felices. ponha a sua mão Ponga su mano sobre la pantalla e eu vou orar, querido Pai. y yo voy a orar, querido Padre Celestial. Eu te peço aquilo que eu Yo te pido aquello que acabé de decir em relação a todos en relación a todas las personas que están en directo, en relación a mí, a mi casa, toda nuestra iglesia. dando espírito Danos un espíritu de sabiduría, de revelación. No nos dejes caer en tentación, sino líbrame del mal. para ti toda a Y para ti toda gloria y toda honra, Señor. Amén e amém. y amén. Aleluya. Vamos a oír un himno que habla Se eu amasse. O amor. O mundo há de passar e toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta, tudo crê, tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor. Descreve a expressão, vida e luz do Senhor. Amém. Bem,
Como era de esperar, temos muitas perguntas, não é? Como era de esperar, también tenemos muchas preguntas y no voy a decir responder a todas, pero mañana Tentarei responder. voy a intentar responder. Una de, creo que es importante, que no tiene que ver con esto, pero ya ahora los cielos existen, por lo menos hay 3. Dios dijo que Jesús fue para el tercer cielo, pero los cielos no es como nosotros imaginamos. Hay otro mundo, que es el mundo del espíritu. En verdad es mucho más real que eso que vemos, solo que vemos esto y pensamos que eso hay para existir, pero no. Si usted fuera a hablar con cientistas, personas de radio, televisión, usted ve las frecuencias que nosotros humanos conseguimos ver, oír, era muy pequeñito. Y las ondas de radio y televisión tienen muchas cosas que existen que nosotros no hacemos la mínima idea, y por tanto es eso ahí. ¿Dónde está aquí ese que era del casamiento? ¿Cuál era? ¿Este? No sé, tiene varios. Estoy junto. Buenas noches, estoy junta a 4 años, pero no estoy casada. Y el hombre está conmigo y no quiere ir conmigo a la iglesia. Yo quiero casarme y él siempre está diciendo que tenemos que esperar. ¿Qué es lo que debo hacer? Hermana, yo le sugiero que usted llame para el WhatsApp y pida para ser aconsejada y acompañada por un obispo, porque esto no es solo responder así. Depende de varios factores. Depende de varios factores. Por tanto, esa es mi exhortación. Apóstol y obispo, soy diácono y yo y mi mujer somos líderes de GF. Tenemos el GF en casa y vivo en una villa próximo. A los GF siempre voy a las vigilias, pero hay reuniones, raro ir, trabajo en un restaurante, no quiero dejar a Dios y por tanto tengo dificultades. Tengo 64 años y con mi edad no puedo elegir trabajos. Preciso trabajar. Dígame lo que debo hacer. Hermano Ismael, puede también pedir consulta a un obispo de su iglesia, o entonces le digo dónde es que usted vive, que vamos, porque es evidente que usted ama a Dios, pero tiene que trabajar. Entonces nosotros podemos orar. Hemos tenido muchas veces verdaderos milagros porque Dios da un trabajo de manera tal que nosotros podemos también servir a Dios. Tenemos muchos casos de eso y yo creo que Dios va a hacer lo mismo por usted. Diva, tengo una cuestión para el apóstol. ¿Existen personas que comienzan por ser cristianos, después se vuelven satánicos y después vuelven a ser cristianos? ¿Qué es lo que el apóstol tiene que decir sobre esa persona? Que probablemente va por el infierno. ¿Por qué estar jugando con el diablo? Primero va para Dios y después se queda amigo del diablo y después vuelve para Dios. Es preciso haber un arrepentimiento muy grande, un cambio total de la vida. Tiene que haber como Jesús flujos de arrepentimiento, porque esa persona es eso que acabé de decir hace poco. Hoy estoy aquí, mañana es otra. Piensa que es una broma y puede ser que no estoy diciendo que puede ser una persona que piensa que hoy voy con Dios porque tal. Dios va a sanar, porque el diablo es preciso tener mucho cuidado. Pero lo que es bueno es orar por esa persona para que ella tenga conciencia de que solo Jesús es el Salvador y que no puede jugar con la vida eterna de Él. Adelaide de Cuba. ¿Hasta cuántos años de diferencia debe haber para un creyente casarse? No hay ninguna ley que usted pueda tener. ¿Cuál es la persona mayor de edad? Con 18 y otro 88. Yo sé que es un exagero, pero no hay ninguna ley. Por tanto, no sé de ninguna ley. Un joven puede casarse con un adulto, puede si fuera mayor. Si fuera un joven si tuviera 18 años. Porque aquí dice un joven se puede casar con a partir de qué, de los 18. Joven no de los 18 también. Eso es una cuestión legal. Usted no se puede casar si no tuviera edad
para casarse. Uma pessoa se casar Una com persona se outro casa con una ministério, persona de otro vai ministerio. ¿Qué va a suceder? Divorcio. Porque é muito simples. Porque es muy simple. Você quer misturar Usted água quiere com vinho. mezclar el agua con el aceite. Você quer Deus foi uma pessoa. Dios puso no una ministério. persona en el Quem ministerio. pôs é Deus. Quien puso A Bíblia, es Dios. já falei várias vezes, La Biblia ya hablé varias veces. La Biblia dice, diz assim, por exemplo, 1 Coríntios 12, 1 de Corintios 12, acerca de los dones, no quiero que hermanos seáis ignorantes. porque é Deus Es Dios que elige a las personas, es Dios que levanta ministerios, varios tipos de operaciones, y Él es quien hace. Y por tanto, o se entienden cuál es la iglesia, para dónde van, isso não vai dar certo. y eso no va a dar cierto. Pode haver uma Y puede haber una cosa y después eso se acaba. Tiene que haber un amor tem que haver união. y tiene que haber unión y no va a haber unión. Que mais é que há para aqui? ¿Qué más hay aquí? ¿Será que el divorcio es la única solución para una pareja que siempre está en problemas? No. A solução para um casal La solución para una persona que está peleando, el divorcio es una cosa un minuto antes de morir. divórcio é uma coisa horrível, irmão. Divórcio é uma Divorcio es doença una que enfermedad consome. que consume. Só Deus pode curar. Solo Dios puede sanar a un divorciado, Que ele nunca mais hacer con que él más sinta, sienta. se lembre, etc. É milagre. Es un milagro porque vea, Duas folhas coladas. Casamento imagine dos hojas pegadas. Es como un matrimonio. Cuando usted va a intentar separar las hojas, se queda un poco de cada lado. fica tudo uma porcaria. Só Deus Y solo Dios é que pode. es que puede sanar a un divorcio. Não Por tanto, discuta, aprenda a não discutir. Você marca uma usted marca una consulta pastoral con nuestros obispos y pastores no WhatsApp. en el WhatsApp, porque Fácil resolver es fácil de resolver la discusión. ¿Sabe cómo se resuelve una discusión? Es cuando comienza a discutir otro está callado, ya no hay discusión. E a Bíblia diz: Y la Biblia dice, solo hay fuego si los dos tuvieran fuego, si no, vou deitar água. hasta cae el agua o responden amor y bueno, eso era fácil. ¿Qué más? Há outras que eu não. Hay otros que todavía no tuve tiempo de responder. Se Deus tem corpo, Si Dios tiene un cuerpo, si Dios tiene un cuerpo, Deus tem corpo. Dios tiene un cuerpo. Jesús dijo así. Ustedes quieren ver cómo Dios es, Dios el Padre es, miren para mí. Então, como é que Deus se Entonces, ¿cómo Dios se parece? consiga comigo? Mas não é corpo Coincide conmigo, pero no es un cuerpo carnal como este. Es un cuerpo de outra substância. de otra sustancia, de otra materia. Es un cuerpo que brilla, por ejemplo, que tiene una cosa que se llama unción y que hace con que usted viva para siempre. El cuerpo, cuando nosotros resucitamos, cuando nosotros fuéramos para el cielo, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿Por qué? Porque perdemos el cuerpo inicial, que era como un manto que brillaba. Y cuanto más de Dios nosotros somos, más hacemos y ayudamos a Dios, más brillo va a tener y más posición maravillosa nosotros vamos a tener. Y ahora es mejor orar por los enfermos y mañana continuamos con esas preguntas. Y tenemos aquí monte grandes de pedidos de oración. Yo quiero decirles que cuando se trata de oración, lo que más importa no es saber, conocer los pormenores, oír a las personas. No. Lo que más importa, porque no soy yo que sano, es Dios. Lo que más importa es usted estar consciente que su fe, que va a juntarse a mi oración, y Dios va a entrar en su cuerpo, va a entrar en su vida, en su negocio, en su situación, y Dios de milagros va a operar un milagro en su vida. No importa si es de enfermedad, tiene aquí situaciones, hasta llega, de personas enfermas, personas con cerca de un divorcio, personas que están debajo de ataques, de cómo se dice, de brujería, personas con problemas financieros. Hermano, son tantos que es imposible ir caso a caso. Pero eso yo le digo, cuando yo impongo las manos sobre usted, si usted consigue extender la mano y de preferencia tocar la mano en la pantalla, yo creo que Dios va a entrar en su vida.
que el Espíritu Santo va a entrar en su vida. Habrá personas que no es preciso, pero hasta van a sentir un calor. Otros irán a sentir una cosa maravillosa dentro de su cuarto, dentro de su casa, una presencia dulce y maravillosa. Otros van a estribuchar porque los demonios van a salir de usted. Pero nada de eso es lo que importa. Lo que importa es que usted va a creer que recibe hoy su sanidad, su libertación. Va a recibir la respuesta de Dios a su pedido. Entonces, ahora sí, en cuanto el team toca un himno que dice solamente cree, eso que usted tiene que hacer es tener la mano sobre la pantalla y digan todos conmigo: oh Dios, yo recibo ahora mi sanidad. Recibo ahora mi libertación. Recibo ahora la respuesta a mi oración. Amén. Señor Jesús, a partir de ahora, yo creo que ya estoy sano, quiera vea o no vea, quiera sienta o no sienta, porque la unción entró dentro de mí, de mi vida. La semilla de sanidad divina, de libertación, está creciendo y va a dar frutos. Por eso yo te alabo y te agradezco. Amén y amén. Escuche esta música y cante. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. O que é que se faz agora que oramos? ¿Qué se hace ahora que oramos? Yo tengo un libro llamado ¿Qué hacer después de orar? Si es posible, usted debería invertir en ese libro. Pero usted debe creer que ya estoy sano, quiera vea, quiera no. Y alabe a Dios porque ya está sano. Y por último, quiero orar por usted, que dice apóstol: yo quiero tener la certeza de mi salvación. Yo quiero entregar la vida a Jesús. Quiero cambiar de vida. Ore por mí. Entonces, ahora mismo, baje su cabeza, cierre sus ojos, concéntrese en aquella imagen de Jesús que fue a la cruz y murió por mí, por usted, derramar la sangre de Dios para salvarnos. Y digan así conmigo, y aquí en la sala, ayuden y digan conmigo: oh Dios, yo creo que Jesús murió para salvarme. Derramó su sangre por causa de mis pecados. Perdóname, Señor, porque yo admito que también fallé. Y ahora, Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Señor, yo voy a cambiar. Yo voy a cambiar. Volver para ti, andar contigo. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, mis amigos, mañana continuamos. Primero por la mañana tenemos iglesia por las 11 horas. Mucha iglesia ya está abierta. Del resto también tenemos en este propio de las 11. Y continuamos con Vas a Creer y vamos a hablar sobre matrimonio. Vamos a orar, vamos a hacer testimonios. Dios lo bendiga. Aleluya. Hasta mañana.